Un hombre bebió veneno cada mañana durante 40 años, no para morir, para volverse invencible contra la muerte misma. El día que por fin intentó morir, el veneno no funcionó. Tuvo que pedirle a un esclavo que lo matara. Lo que nadie te enseñó sobre Roma no es cómo conquistó el mundo. Es que hubo un reino que la detuvo durante casi 3 décadas, que la hizo sangrar en 3 guerras distintas, que la llevó al borde del colapso 2 veces. Un reino que desapareció de la historia con tanta precisión que hoy no sabes ni cómo se llamaba. Ese hombre construyó algo que Roma no pudo destruir con sus legiones, solo pudo destruirlo con el tiempo. Y lo que él descubrió sobre el poder, la traición y la supervivencia no terminó con su muerte. ¿Qué convierte a un reino invencible en el arquitecto de su propia destrucción? La noche en que su madre ordenó matarlo, Mitridates tenía 12 años y ya sabía leer el veneno en una copa de vino. No lo sabía por instinto, lo sabía porque su padre, el rey Mitridates V del Ponto, había muerto así, en un banquete, rodeado de aliados, con una copa en la mano. Nadie fue acusado, nadie fue juzgado. El trono pasó a su madre, Laodice, que gobernó como regente mientras el niño crecía. Lo que los cronistas tardaron décadas en documentar es que Laodice no esperó a que su hijo creciera para decidir si era una amenaza. Decidió antes. Mitridates desapareció del palacio de Sinope antes de que la decisión de su madre se ejecutara. Los registros no dicen cómo lo supo. Algunos escriben que un esclavo lo avisó. Otros, que él mismo probó su comida aquella noche y reconoció el sabor que había aprendido a identificar tras la muerte de su padre. Lo que sí está documentado es lo que vino después. 7 años en las montañas y los bosques de Anatolia. Solo, sin corte, sin guardia, sin nombre que lo protegiera. 7 años en los que aprendió a cazar, a orientarse, a sobrevivir sin estructuras humanas y, según las fuentes antiguas, a ingerir venenos en dosis pequeñas y crecientes, no como experimento, como sistema, como la única forma de blindarse contra el arma que ya le había quitado a su padre y que su propia madre había intentado usar contra él. Cuando regresó a Sinope, tenía alrededor de 20 años. Su madre llevaba todo ese tiempo en el trono. Su hermano menor había sido instalado como rey nominal. Y Mitridates, el hijo que había huido como un niño, volvió como algo para lo que el palacio no tenía nombre. Lo que tomó no fue solo el poder, tomó también a su madre. La encerró, dejó que muriera en prisión. A su hermano lo ejecutó, no como un acto de crueldad, sino como una declaración de principio. Nadie que hubiera ocupado su lugar seguiría existiendo para reclamarlo. Eso era el reino del Ponto en ese momento, un estado construido sobre una paradoja irresuelta. Sus reyes llevaban sangre persa, descendían de los sátrapas aqueménidas, pero gobernaban ciudades griegas, hablaban griego, adoptaron la cultura helenística como propia. No eran persas, no eran griegos, eran algo que el mundo mediterráneo no sabía cómo clasificar, y esa ambigüedad era su mayor fortaleza. El Ponto controlaba el Mar Negro casi en su totalidad. El grano que alimentaba a las ciudades griegas pasaba por sus puertos. La madera para las flotas venía de sus bosques. El hierro de sus minas equipaba ejércitos que el Ponto podía elegir armar o dejar sin recursos. Era un reino que no necesitaba conquistar para tener poder. Solo necesitaba existir en el lugar correcto. Mitridates lo entendió desde el primer día, pero entendió algo más, que ese poder no sobreviviría al siguiente siglo. Roma ya había digerido Macedonia, ya había convertido Grecia en provincia. Se movía hacia el este con la certeza de quien no contempla la posibilidad de detenerse. Lo que Mitridates construyó durante los siguientes 20 años no fue un ejército, fue un sistema. Alianzas con los pueblos de la estepa, con los reinos del Cáucaso, con las ciudades griegas que todavía no habían caído. Aprendió, según las fuentes, 22 lenguas distintas,
suficientes para hablar con cada aliado sin intérprete, sin filtro, sin la posibilidad de que alguien distorsionara el mensaje. Y cada mañana, antes de cualquier otra cosa, ingería su dosis de veneno, no porque creyera que alguien iba a envenenarlo ese día, sino porque el día en que alguien lo intentara, su cuerpo ya tenía que saber qué hacer sin que él necesitara pensarlo. Eso era Mitridates VI del Ponto hacia el año 121 antes de nuestra era. Un hombre que había convertido la desconfianza en metodología, la paranoia en ciencia y el miedo a la muerte en el único sistema de gobierno que conocía. Un rey que se había inmunizado contra el veneno del mundo a base de tragarlo cada día en dosis que nadie más hubiera sobrevivido. La grieta ya estaba ahí, no en sus enemigos, en él, plantada desde los 12 años, invisible, irreversible desde el primer sorbo. ¿Fue la masacre de 80.000 ciudadanos romanos en un solo día el acto de un rey que resistía o la firma de su propia sentencia de muerte? Roma no lo vio venir. Eso es lo que nadie te dice. El Senado en el año 89 antes de nuestra era no tenía un plan para Mitridates. Tenía un problema fiscal, una guerra social que acababa de terminar con demasiado costo, y una clase política dividida entre Sila y Mario, que estaba a punto de convertir las calles de Roma en un campo de batalla propio. Mitridates no era la amenaza principal, era una molestia en el este, un rey de provincia que se había vuelto demasiado ambicioso. El tipo de problema que se resuelve enviando a alguien con suficientes legiones y el mandato correcto. Eso creyeron. Lo que ocurrió en el año 88, antes de nuestra era, no tiene un nombre que haga justicia a su escala. Los historiadores lo llaman las vísperas asiáticas. Lo que fue, en realidad, fue la operación coordinada más audaz que el mundo antiguo había visto fuera de una batalla campal. En un solo día, siguiendo instrucciones que Mitridates había distribuido en secreto durante meses, las poblaciones de las ciudades de Asia Menor se volvieron contra los ciudadanos romanos que vivían entre ellos, comerciantes, funcionarios, familias. 80.000 personas muertas en menos de 24 horas, distribuidas en decenas de ciudades distintas, sin posibilidad de huida organizada, porque nadie sabía qué iba a ocurrir hasta que ya estaba ocurriendo. 80.000. En un día. Sin una sola batalla. Roma recibió la noticia y por primera vez en generaciones no supo qué decir. El Senado tardó semanas en articular una respuesta oficial, no por lentitud burocrática, porque la operación no encajaba en ninguna categoría que Roma tuviera para clasificar a sus enemigos. Mitridates no había atacado un ejército. Había atacado la idea de que vivir bajo la influencia romana en Asia era seguro. Había destruido en un día lo que Roma había tardado décadas en construir, la sensación de inevitabilidad. Sila llegó primero. El general que tenía el mando del este lo tomó con la certeza del hombre que sabe que está a punto de terminar un problema. Tenía 5 legiones. Mitridates tenía un ejército que los romanos calcularon en 250.000 hombres, incluyendo cuerpos de carros con hoces, arqueros montados del Ponto y mercenarios de media docena de culturas distintas. Lo que los romanos no calcularon era que detrás del número había una doctrina. Mitridates había estudiado las tácticas romanas durante 20 años. Sabía cómo funcionaba la legión. Sabía cómo forzarla al terreno donde su formación se rompía. Sila ganó, pero tardó 3 años, y cuando terminó, firmó una paz que Roma llamó victoria y que, en los términos reales del acuerdo, dejaba a Mitridates en su trono, con su ejército, con su reino intacto. Una victoria que no terminaba nada. La Segunda Guerra la condujo Murena. Duró 2 años. Terminó sin resolución porque Roma la consideró secundaria frente a otros problemas internos. Mitridates la usó para reorganizarse. La Tercera Guerra la condujo Lúculo. Fue más lejos que nadie. Penetró en el territorio del Ponto, tomó ciudades,
forzó a Mitridates a huir hacia Armenia, y entonces sus propias tropas se negaron a avanzar. Lúculo era brillante, era meticuloso, y había olvidado que un ejército tiene un límite que ninguna estrategia puede negociar. Sus legionarios llevaban años fuera de Roma. Querían volver. Se detuvieron. Lúculo fue relevado del mando. Aquí está lo que los libros no dicen. Roma perdió 3 veces. No militarmente, institucionalmente. Cada general que enfrentó a Mitridates fue o bien retirado, o bien forzado a firmar una paz que no resolvía nada, o bien abandonado por su propio ejército. Mitridates no necesitaba ganar las batallas, necesitaba sobrevivir a los generales, y eso lo había calculado desde el principio. Lo que Roma envió entonces no fue otro general, fue a Pompeyo, con poderes extraordinarios, con recursos que ningún comandante romano había recibido antes, con el mandato explícito de no volver hasta que el problema estuviera resuelto de forma permanente, y con algo más, con la información de un traidor dentro del círculo de Mitridates. Ese detalle no aparece en los relatos del triunfo de Pompeyo, aparece en los márgenes, en una fuente, en una nota que los historiadores han tratado como secundaria durante siglos. No lo era. Tú has estado mirando la guerra equivocada. Desde el principio, la historia que te contaron sobre el Ponto es la historia de Roma contra un rey rebelde, un conflicto militar, una cuestión de fronteras, de poder, de quién controla Asia Menor. Eso es lo que ves cuando miras las 3 guerras mitridáticas desde afuera. Batallas, generales, tratados, el inevitable avance de Roma hacia el este. Pero hay una segunda historia que corría por debajo de esa, invisible, desde el primer día. Y si la ves, todo lo que ocurrió antes adquiere un significado completamente distinto. El traidor del que hablaban los márgenes no era un general, no era un funcionario de rango medio que había vendido información por dinero. Era Farnaces, el hijo de Mitridates, el heredero del trono que el rey había construido a lo largo de 5 décadas de cálculo y guerra. Lo que los documentos muestran, dispersos en fuentes que raramente se leen juntas, es que Farnaces llevaba años en contacto con Roma, no como enemigo de su padre, como candidato alternativo. Roma no necesitaba destruir el Ponto militarmente si podía reemplazar a quien lo gobernaba. Un rey cliente era más eficiente que una provincia ocupada, más barato, más estable. Y Farnaces lo sabía. Había aprendido bien de su padre cómo funciona el poder. No se toma por la fuerza cuando se puede tomar por el momento correcto. Pompeyo llegó al este en el año 66 antes de nuestra era, con esa información ya procesada. No necesitaba derrotar a Mitridates en campo abierto. Necesitaba acorralarlo. Necesitaba que el único camino disponible fuera el que Farnaces ya había acordado recorrer. Pero aquí está el detalle que reencuadra los 2 primeros hilos simultáneamente. Mitridates lo sabía, no como sospecha, como certeza. Las fuentes antiguas registran que en sus últimos años, Mitridates hablaba abiertamente de la traición de su hijo con sus consejeros más cercanos. Sabía que Farnaces negociaba con Roma. Sabía que sus propias tropas estaban siendo erosionadas, compradas, convencidas de que la guerra ya había terminado, aunque nadie hubiera firmado nada. Y no lo detuvo. No porque no pudiera, sino porque la alternativa era peor. Si ejecutaba a Farnaces, Roma tendría el pretexto que buscaba para una guerra total, sin negociación posible. Si lo exiliaba, perdía el control sobre lo que su hijo haría desde fuera. Si lo mantenía cerca, al menos sabía dónde estaba la traición. Podía medirla. Podía usarla como variable conocida en un cálculo que de otra manera sería completamente opaco. Mitridates había gobernado durante 50 años aplicando una sola lógica. Ningún veneno te mata si ya sabes cuánto contiene. Lo había aplicado a su cuerpo. Lo había aplicado a sus alianzas. Lo estaba aplicando a su propio hijo. El problema es que esa lógica tiene un límite que él nunca calculó.
Vuelve ahora a la parte 1. Vuelve al niño de 12 años que huye al bosque porque su madre intentó envenenarlo. Vuelve a los 7 años en Anatolia, ingiriendo dosis crecientes de lo que podría matarlo. Vuelve al sistema que construyó no para ganar, sino para sobrevivir a todo lo que pudiera destruirlo. Lo que plantó en esos 7 años no fue solo inmunidad física, fue una filosofía de gobierno que confundía sobrevivir con vencer. Un rey que aprende a tolerar cualquier veneno nunca aprende a eliminarlo, aprende a coexistir con él. Y coexistir con una traición no es lo mismo que resolverla, es solo otra forma de dejar que crezca. El Ponto no fue destruido por Roma, fue destruido por la misma lógica que lo había mantenido vivo durante décadas. Y todavía hay algo más, algo que ninguna de las dos historias anteriores te había dado para leer correctamente. Mitridates, en esos últimos años, no estaba solo reorganizando su ejército, estaba escribiendo, dictando, compilando décadas de experimentos con venenos, antídotos, plantas medicinales de las culturas que había absorbido a lo largo de su vida. Sus médicos trabajaban en varios idiomas simultáneamente. Los textos cruzaban fronteras que sus ejércitos ya no podían cruzar. Ese archivo existe, o existió, y lo que contiene cambia la pregunta central de esta historia. ¿Estaba Mitridates preparando la siguiente guerra? ¿O estaba construyendo algo que sobreviviera al fin de todas las guerras posibles? El año 63 antes de nuestra era. Crimea, la fortaleza de Panticapea. Farnaces no llegó con un ejército extranjero, llegó con el ejército de su padre, los mismos hombres que Mitridates había reclutado, entrenado y pagado durante décadas, los mismos que habían sobrevivido a Sila, a Murena, a Lúculo. Se habían vuelto contra él en una noche, no porque Roma los hubiera comprado a todos, sino porque Farnaces les había ofrecido algo que Roma nunca podría darles, el fin de la guerra. Mitridates recibió la noticia en la fortaleza. Estaba planeando una campaña, el proyecto más ambicioso de su vida, rodear el Mar Negro, atravesar el territorio de los pueblos de la estepa, descender por el Danubio y atacar Roma desde el norte, desde una dirección desde la que nunca había llegado ninguna amenaza seria en toda la historia de la República. Tenía 68 años. Seguía creyendo que era posible. Sus propios hombres lo habían abandonado para ir a buscar la paz con su hijo. Lo que hizo a continuación no fue huir. Primero intentó negociar. Envió mensajeros a Farnaces con condiciones. Farnaces no respondió a las condiciones. Respondió avanzando. Lo que Mitridates había calculado toda su vida, que siempre habría una salida, que siempre habría una variable que manipular, que el veneno conocido nunca mata. Se cerró en una sola noche sin salidas posibles. Llamó a sus hijas, las que todavía estaban con él en Panticapea. Las envenenó, no como acto de crueldad, como el acto de un hombre que conocía exactamente lo que Roma hacía con las familias de sus enemigos y que había decidido que eso no ocurriría con las suyas. Ellas murieron. El veneno funcionó en ellas sin resistencia, sin demora, sin la más mínima dificultad. Entonces, lo intentó en sí mismo. Tomó la dosis que en cualquier otro hombre hubiera terminado con todo en minutos. Esperó. Su cuerpo, 40 años de entrenamiento meticuloso, 40 años de dosis crecientes administradas con la precisión de un científico, procesó el veneno como había aprendido a procesar todos los anteriores, sin efecto letal, sin colapso, sin el final que había elegido para sí mismo. Mitridates, el hombre que había convertido la inmunidad en sistema de gobierno, descubrió en ese momento el límite exacto de su propio método. Lo había construido tan bien, durante tanto tiempo, con tanta disciplina, que ya no podía usarlo para morir. Se lo pidió a Bituito, su guardaespaldas Galo, el hombre que llevaba años a su lado en silencio, el rey que había sobrevivido a 3 guerras contra Roma, a la traición de su madre,
al envenenamiento de su padre, a décadas de intentos de asesinato de toda clase, le pidió a un soldado que lo matara porque su propio cuerpo se negaba a cooperar. Vituito lo hizo. Aquí está el patrón que llevaba visible desde el primer párrafo de esta historia, y que nadie había señalado con ese nombre. Mitridates no murió traicionado por Roma. Murió traicionado por las mismas decisiones que lo habían mantenido vivo. La inmunidad que construyó contra el veneno externo lo dejó sin defensa ante el veneno interno. La filosofía diseñada para sobrevivir a cualquier amenaza exterior se convirtió, en el momento final, en la única cosa que le impedía morir en sus propios términos. Lo que parecía su mayor fortaleza era el mecanismo exacto de su destrucción. Lo había sido siempre, desde los 12 años, desde el bosque de Anatolia, desde el primer sorbo calculado de algo que podría haberlo matado, y no lo hizo. Farnaces entró en Panticapea. Se proclamó rey del Ponto. Envió el cuerpo de su padre a Pompeyo como prueba de cierre. Roma lo recibió. Le concedió el título de rey cliente. El Ponto siguió existiendo nominalmente durante unos años más, gobernado ahora por el hijo que lo había entregado desde dentro. Pompeyo organizó su triunfo. Desfiló por Roma con representaciones del rey derrotado. El Senado aplaudió. La historia oficial quedó escrita esa tarde con una claridad que no admitía revisión. Roma había vencido al último gran enemigo del Este. El problema estaba resuelto. El archivo quedó sin mencionar. Nadie preguntó dónde habían ido los textos. Nadie registró en el relato oficial que existieran manuscritos, décadas de investigación acumulada. Como si esa parte de Mitridates nunca hubiera ocurrido. Los textos no desaparecieron. Pompeyo los encontró en la fortaleza de Panticapea, junto al cuerpo de Mitridates. Los manuscritos estaban organizados, catalogados con una precisión que ningún campo de batalla podía explicar, escritos en varios idiomas, con anotaciones cruzadas entre culturas, con referencias a experimentos que abarcaban décadas de observación sistemática. No era el diario de un rey en fuga que había anotado pensamientos en sus últimas horas. Era el archivo de alguien que había dedicado tanto trabajo a documentar su conocimiento como a ganar cualquiera de sus guerras. Más, quizás. Pompeyo los llevó a Roma. Los encargó traducir al latín a un liberto llamado Leneo. Esa traducción existió. Los historiadores romanos la mencionan. Y lo que contenía no era magia ni superstición, era farmacología, antídotos documentados, compuestos que neutralizaban venenos específicos, dosis, proporciones, métodos de administración progresiva que producían tolerancia sin matar al paciente. Roma tomó ese conocimiento, le dio un nombre latino, y lo integró en su propia tradición médica con la misma naturalidad con que había integrado el territorio del Ponto en su mapa. Como si siempre hubiera sido suyo, como si el hombre que lo había construido fuera solo el envase. Ahora vuelve al principio, vuelve al niño de 12 años en el palacio de Sinope, vuelve a los 7 años en el bosque, vuelve a cada mañana de 50 años de reinado en la que Mitridates ingería su dosis antes de cualquier otra cosa. Lo que estabas viendo no era un rey preparándose para sobrevivir a sus enemigos. Estabas viendo a un investigador acumulando datos. Cada dosis era un experimento. Cada alianza con un pueblo nuevo era también acceso a sus plantas, a sus venenos, a sus antídotos. Las 22 lenguas que aprendió no eran solo herramientas diplomáticas, eran acceso directo al conocimiento médico de 22 culturas distintas, sin depender de intérpretes que pudieran distorsionar los términos técnicos. El rey que Roma destruyó llevaba décadas construyendo algo que ningún ejército podía destruir porque no era físico. No tenía muros. No tenía guarnición que defender ni fronteras que perder. No necesitaba territorio para existir. Existía en la misma forma en que existen los principios, en cualquier lugar donde alguien los aplique, sin que importe quién los descubrió primero. Lo llamamos mitridatismo.
El principio farmacológico por el cual la exposición gradual y creciente a una sustancia tóxica puede producir tolerancia en el organismo. Está en los libros de toxicología. Está en los protocolos de algunos tratamientos modernos de desensibilización. Está en la base de investigaciones sobre resistencia a venenos que se siguen realizando hoy. El reino del Ponto desapareció del mapa en el año 63 antes de nuestra era. El nombre de Mitridates sobrevivió en la nomenclatura científica más de 2000 años después. Roma ganó las guerras. Mitridates ganó el tiempo. Y aquí está lo que esta historia tenía guardado desde el principio, y que solo tiene sentido completo ahora. Mitridates no construyó su sistema de inmunización para sobrevivir a sus enemigos. Lo construyó porque era lo único que podía construir que nadie pudiera tomar de él. Un ejército se derrota, un territorio se ocupa, un hijo puede traicionar un trono, pero un principio documentado, traducido, copiado, integrado en la tradición médica del mundo que lo destruyó, no tiene un punto de captura. No hay forma de devolverle el conocimiento al hombre al que se lo robaste una vez que ya está en circulación. Su madre intentó envenenarlo. Roma intentó borrarlo. Su hijo lo entregó. Ninguno de los tres terminó con lo que Mitridates había decidido que debía sobrevivir. El hombre que no pudo morir con su propio veneno lleva más de 2000 años en los libros de los médicos que nunca sabrán su nombre. Eso no es una derrota con un matiz heroico. Es la única forma de victoria que un hombre en su posición podía diseñar. Una que funcionara exactamente igual si perdía que si ganaba. Lo sabía. Lo había calculado desde el bosque, desde el primer sorbo. La pregunta no es si Mitridates ganó o perdió. La pregunta es si alguna vez estuvo jugando el mismo juego que Roma creía que estaban jugando los dos.